Pensar en el delito de la extorsión es pensar creo que ya casi hasta en abstracto. Según la última encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, se contabilizaron 4,9 millones de extorsiones en 2023, el dato más reciente. Eso significa que mientras vamos a hacer la entrevista alrededor de la nueva ley de extorsiones, han de haber extorsionado al menos, pues no me imagino, unas 90 personas en este momento, mientras suceden estos 10 minutos. Ese es el tamaño de las extorsiones cometidas y que se cometen en tiempo real en este país. Se acaba de presentar la Estrategia Nacional contra la Extorsión, lo hicieron desde el domingo pasado, ayer, en la voz de la propia presidenta y acompañada del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Gabinete de Seguridad, prácticamente lanzaron esta estrategia. Y me encontré con un documento muy valioso, hecho hace un par de años, del Observatorio Nacional Ciudadano, que se llama La extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas. Y le agradezco que me acompañe en la línea el doctor Francisco Rivas, él es director justamente del Observatorio Nacional Ciudadano. Qué gusto escucharte, doctor, qué bueno que estás con nosotros, ¿cómo te va? Querido Javier, siempre un gusto platicar contigo y tu auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues expertos de verdad en el Observatorio Nacional Ciudadano desde hace muchísimos años en el tema de la extorsión. Entonces, para nosotros era muy importante tocar base con ustedes desde la investigación, desde la academia, desde la práctica también, yendo directamente a zonas afectadas con comerciantes afectados por la extorsión. ¿Qué te ha parecido esta estrategia nacional? Ustedes hacían una serie de propuestas en este estudio hecho por ustedes de la extorsión bajo el caleidoscopio. ¿Qué te ha parecido a bote pronto este inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, doctor? A ver, lo primero que tengo que decir es que me parece muy positivo que la autoridad federal reconozca los retos que existen en esta materia, reconozca que es un delito que ha crecido, que fue, junto con la desaparición de personas, el delito que más creció en los últimos 7 años y que es uno de los grandes disparadores de violencia. Porque precisamente cuando hablamos de extorsión estamos hablando de un número importante de delitos que al final acaban todos englobados en este tipo penal. Tú tienes los engaños telefónicos, las amenazas, tienes el secuestro virtual, que es cuando prácticamente te engañan para que tú te auto aísles y piden un rescate cuando en realidad tú nunca estuviste secuestrado. Y luego tenemos las formas, evidentemente, que ocurren en el ciberespacio, incluso con el uso de nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Y luego están las más peligrosas, que es la extorsión presencial. La extorsión presencial, que ocurre principalmente en 2 modalidades, lo que conocemos como cobro por derecho de piso, es decir, te piden una cantidad supuestamente para garantizar tu seguridad, es un secuestro de por vida, porque se vuelve primero, pues constante, y segundo, tiende a crecer durante el tiempo y a asfixiar las actividades comerciales que tienen que pagar este tipo de extorsión. Y hay otra que es más preocupante para el Estado, que es el control de los mercados lícitos. ¿A qué me refiero con esto? Pues lo que vimos en Guerrero cuando hubo desabasto de pollos. ¿Por qué? Porque solo ciertos negociantes podían vender pollo y se le podía comprar solo a ciertos proveedores. Y eso pasa con bienes de primera necesidad, medicinas, pasa con alimentos, pasa con cigarros, pasa con refrescos. Y también pues se desdobla en las rutas, sí o no, de distribución, en la producción del campo, qué tanto se puede producir, a quién le vas a vender, etcétera, etcétera. Entonces, esas 2 formas en particular no solo ponen en severo riesgo el patrimonio de los mexicanos, sino ponen en riesgo la vida de las personas. Y genera un estado paralelo. No, pero me encanta que hagas, a ver, digamos, este recuento de todos los tipos de extorsión que hay, desde el más simple, como puede ser una llamada telefónica, a la cual creo que hemos estado expuestos todos,
O sea, no hay mexicano que no se salve. Siempre, siempre, de verdad, digo, al menos una vez al mes tienes ese testimonio de algún familiar de, oigan, me hablaron, me quisieron hablar, están todos bien, es que no te localizamos, en fin, hasta lo que dices que ya son territorios tomados por el crimen organizado. En el caso, por ejemplo, veíamos en Chiapas lo que ha ocurrido también de cómo el crimen organizado pues ya se encarga prácticamente de estas centrales de abasto, estos mercados. Ellos son Ujú. los que administran cada puesto y tienes que pagar. Ya, vaya, y es una cuota que se da por sentada, punto. Se tiene que dar tanto porcentaje al crimen organizado y eso, vaya, se maneja casi desde la normalidad. Entonces, con todo este panorama que tenemos, con lo que acabas de explicar, ¿es posible, doctor, cómo o por dónde agarrar este problema, por dónde entrarle? A ver, hay muchas formas de por dónde entrarle y creo que la estrategia tiene algunos aciertos importantes. A ver, Es decir, la idea de tener unidades especializadas que descansen sobre unidades que ya habían dado resultados, como son las WEX, las unidades especializadas en el combate al secuestro, es un buen punto de inicio. Pero es un punto de inicio. ¿Por qué? Porque esas unidades prácticamente quedaron desmanteladas el último sexenio. Eran muy eficientes, tenían una muy buena política pública que fue coordinada desde la Coordinación Nacional Antisecuestro. Recordarás que a su frente estuvo la maestra Patricia Bugarín y ella fue muy capaz no solo de hacer trabajar en conjunto a federación y estados, sino de hacer un trabajo de supervisión de que los recursos se aplicasen puntualmente, o sea, que las camionetas que se pedían estuvieran ahí y estuvieran a servicio de el combate al delito y no para andar paseando a funcionarios o parejas de los funcionarios, que las computadoras estuviesen ahí, que estuviesen bien calibradas, uh-huh. que el personal tuviese la capacitación, que fuese un personal adscrito que no iban a estar moviendo, que las unidades trabajaran solo en el tema del secuestro y no en otros 25 delitos. O sea, es decir, se generaron estándares, supervisión, transparencia, colaboración profunda con la sociedad civil, eh, capacitación. Se hizo un gran trabajo. Entonces, recuperar esa experiencia que fue exitosa es muy positivo. Ok, bueno, a ver, El segundo entonces, ajá, elemento, ese ajá, palomita pongamos, ok, ajá. ajá. El segundo elemento es considerar que necesitamos establecer sistemas de denuncia que resuelvan ese problema, porque justamente tú arrancaste diciendo, hubo en 2023 aproximadamente 5 millones de extorsiones. Pero si volteamos a ver de esas 5 millones de extorsiones, ¿cuántas carpetas de investigación se No, no, generaron no, en el bueno, país? sí, Estamos hablando de 10,000, sí, o sea, nada. nada, sí, no. Entonces, pues ahí necesitas generar, o sea, tener en la cabeza que tienes que construir un sistema de denuncias que le permita al Estado obtener información, construir inteligencia y atender los A delitos. ver, ¿qué Y significa, ahí- por ejemplo, perdón que te interrumpa, doctor, Ujú. y es lo que han también cacareado en las últimas horas, es que se va a perseguir de oficio, por ejemplo? ¿Eso es posible? ¿Eso qué mecanismos prende? ¿Esto va en contra del tema de la denuncia específicamente? No, de hecho es una muy buena decisión y también iba a aterrizar en Sí. esta, porque esa es la segunda parte de la estrategia que descansa en forma jurídica muy necesaria, porque primero el tipo penal a nivel federal de extorsión es de 1984 y como pues todo mundo puede imaginar, de entonces a ahora pues ha cambiado muchísimo la realidad del delito. Entonces sí necesita actualizarse las conductas y homogeneizarse ciertas situaciones en el país. Pero más importante es precisamente que lo que ya están haciendo bien algunas entidades, y me refiero específicamente a Coahuila, Guanajuato y Baja California Sur, que reformaron sus códigos penales para que efectivamente, en cuanto exista la noticia criminal, la autoridad no tenga que esperar que haya la denuncia de un ciudadano para ponerse a investigar y para ponerse a perseguir el delito. Eso es extremadamente positivo porque hoy, ¿qué sucede o cómo está en la mayor parte de entidades? Te extorsionan. Tú vamos a pensar que asumes la responsabilidad y si es telefónica, pues sabes que es algo que realmente es un riesgo muy calculado y muy bajo. Pero si es una extorsión presencial, donde el riesgo es altísimo porque
te secuestran, te torturan, te desaparecen, pues tú tienes que ir, presentarte a una fiscalía, presentarte, no es telefónico. A ver, quedémonos en eso, doctor, porque ya sabe cómo llega la guillotina. Vamos a una pausa y regresamos y recuperamos esto. Anímate. 4 minutos y estamos en la conversación con el doctor Francisco Rivas, él es director del Observatorio Nacional Ciudadano, especialista desde hace mucho tiempo, muchos años, en el tema de la extorsión, en analizarlo, en ir al fondo, en tratar de poner soluciones, en sentarse con las autoridades. Y doctor, nos estabas contando un poco, a ver, qué era a dónde quería llegar, lo que significa hoy por hoy denunciar una extorsión y también cómo podría esto cambiar con esta nueva estrategia nacional, que ese es el punto, que le preocupa sobre todo a los radioescuchas. ¿Vale la pena denunciar? ¿Sí se va a dar seguimiento? ¿Cuándo la gente va a decir, claro, no va a quedar o va a dejar de quedar impune, doctor? Pues mira, esa es la pregunta principal, porque sabemos que la impunidad es la gasolina que le permite crecer a los delitos. Sí. Si hoy estamos viviendo estas situaciones, porque efectivamente, según datos siempre de INEGI, pues en el 0% de los casos una víctima recibe la plena reparación del daño y acceso a la justicia. Eso pues no es un dato positivo. De hecho, parte del por qué hoy tenemos menos robos en la vía pública se debe a que para un delincuente es mucho más conveniente dedicarse a extorsionar respecto a salir a la calle y exponerse a atacar con un arma, y puede ser hasta peligroso para sí mismo. Entonces, un aspecto importante de este cambio es precisamente que se intente generar los mecanismos para que no se requiera la presencia de una víctima denunciando y la autoridad actúe. De manera similar también a lo que ocurrió cuando se hizo la reforma para el combate a la extorsión entre 2011 y 2012, es que el delito se vuelva concurrente. Okay. Es decir, que no puedan echarse la bolita de si le toca al Estado, le toca a la Federación, o si le toca a un Estado o a otro. La mera noticia criminal hace responsable al Estado mexicano en su conjunto. Estos son aspectos positivos. Ahora, la parte que puede ser ingenua es pensar que con el 089 se va a resolver un tema mucho más complejo de peligro para los ciudadanos. Porque, insisto, si yo estoy en mi casa y recibo una llamada, lo que tú referías sobre, pues me intentaron decir que tú estabas privado de la libertad, están todos bien, nos pasó y nos ha pasado a todos los mexicanos, el riesgo de ir a denunciar o de hacer incluso una llamada cuando hay gente que está halconeando las calles, cuando hay gente que está involucrada con la autoridad, que ha corrompido autoridades o que somete a autoridades, porque hay gente que lamentablemente está dentro de la institución y no es que quiera participar del delito, sino participa porque no tiene de otra, porque también es amenazado. Sí. Sí. Entonces, se necesita mucho más trabajo de tierra, de campo, para ir y generar las condiciones de confianza y mostrarle que efectivamente una vez que hay una denuncia, detienen al delincuente y se desmantela una banda, se pone en resguardo la vida de quienes denunciaron, se protege a quienes denunciaron. Y hay experiencias internacionales interesantes que se pueden recuperar también de esto. Lo importante es que la autoridad se abra al diálogo, algo que pues lamentablemente se perdió en los últimos años, que se colabore con quienes pues tienen conocimiento sobre esto y que lo podemos hacer gratuitamente. Desde el observatorio nosotros ofrecemos el apoyo gratuito, así como lo hemos hecho en los últimos 15 años, para acompañar a la autoridad y pues transferirle parte de esta experiencia de estos 15 años de investigación sobre el fenómeno de la extorsión. Bueno, mira, a ver, Francisco, sabemos que también no es de la noche a la mañana, que estos son procesos que se tienen que dar a mediano y largo plazo, pero eso, vamos a estarte molestando, vamos a estar al pendiente de lo que digan desde el Observatorio Nacional Ciudadano para no soltar el tema, a ver si le podemos dar el seguimiento a lo largo del sexenio. Y que no se quede en esto, en un anuncio, en una ley tal vez bien redactada, pero que no se lleva a la práctica, porque nos parece central. Hacías la cita de esta intención también desde 2011 y 2012 de
de luchar contra la extorsión. En realidad no se logró. Al final se duplicaron, se triplicaron las extorsiones. Entonces va a ser muy importante, con una voz experta como la tuya, que vayamos dando el seguimiento. Así que te estaremos molestando, doctor. Encantado. Y los estudios están en nuestra página. Muy bien. Pueden leerlos porque también trae recomendaciones para el ciudadano para no ser víctima de la extorsión. Mira, eso creo que también falta dentro de esta comunicación por parte del gobierno federal. Gracias, doctor. Un abrazo. Un abrazo. Es el doctor Francisco Rivas, él es director del Observatorio Nacional Ciudadano. Y antes